Hola, soy Adolfo Serra y soy ilustrador. He trabajado para prensa, publicidad, pero sobre todo lo que me apasiona es el campo de la literatura infantil y juvenil. He ilustrado cuentos infantiles como Caperucita Roja o El bosque dentro de mí. También literatura para adultos como la antología de poemas La piel extensa de Pablo Neruda. Y actualmente me encuentro realizando la colección de libros Filipo y Leo. Mi trabajo es algo muy lúdico, disfruto manchándome las manos. Creo que por eso me encanta el mundo de la literatura infantil y juvenil, porque me siento como un niño. Creo en el ilustrador como autor, no se limita solo a interpretar el texto, sino que aporta su visión. Un ilustrador es como un director de cine, plantea los puntos de vista, escoge los escenarios, hace un casting de personajes y también crea mundos propios. Me gusta experimentar, jugar, probar cosas. Cada relato tiene su lenguaje y su técnica. Una de mis técnicas favoritas es la tinta. Lo que más me fascina es la capacidad de evocación que tienen unos simples trazos. En este curso de doméstica os voy a enseñar cómo realizar 3 ilustraciones con un estilo coherente y personal y que os sirvan como portfolio de vuestro trabajo. Para ello, lo primero que haré será explicaros cómo fomentar la creatividad. Después, os contaré qué es para mí un libro ilustrado. Os hablaré también del cuento infantil y de cómo sacarle provecho. Y más adelante, entraremos de lleno en el texto, sacaremos las primeras ideas y nos lanzaremos con los bocetos. Después, os explicaré varias técnicas que os van a servir en vuestras ilustraciones. La tinta, la monotipia y el collage. Y ya para acabar, nos pondremos manos a la obra. Yo voy a ilustrar El gato de Cheshire y después os enseñaré cómo he hecho las otras 2 ilustraciones. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, solo ganas de dibujar y enfrentarte al folio en blanco. Necesitarás tinta, pinceles, cera, lápices, goma de borrar, óleo, rodillo, tijeras, pegamento, papeles de diferente gramaje y acetato. Este curso va dirigido a ilustradores que quieran probar con otras técnicas o a diseñadores que quieran alejarse del ordenador. En definitiva, a cualquier persona que le guste dibujar o tenga curiosidad por crear una historia.